Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Morales Genchi y hoy les voy a hablar sobre el cáncer de ovario. Como epidemiología tenemos que el cáncer de ovario representa a nivel mundial la sexta causa de cáncer en mujeres con un total de 204.000 nuevos casos reportados y la séptima de muerte por cáncer en la mujer con 125.000. En México, de acuerdo al reporte histopatológico de neoplasias malignas del 2003, se presentaron 2.907 casos con un registro de 1.403 muertes por esta neoplasia. La edad promedio al momento del diagnóstico va a ser de 63 años, siendo importante mencionar que 70% de los pacientes presentan enfermedad avanzada o metastásica. Las neoplasias malignas del ovario se van a denominar de acuerdo a la célula que le da origen, por lo que se van a dividir en tres tipos. En 90% de las ocasiones se van a originar en la capa epitelial que cubre la superficie ovárica y son conocidas como tumores epiteliales del ovario, y los otros dos tipos son los tumores de las células germinales y los derivados del estroma y de los cordones sexuales, que representan 5 y 7% respectivamente de los tumores malignos del ovario. Es importante mencionar que el cáncer de origen epitelial va a ser el más frecuente y más agresivo, por lo que en el resto del video se comentarán este tipo de lesiones. En cuanto al cuadro clínico, en las etapas más tempranas la enfermedad suele ser asintomática, por lo que el diagnóstico se va a hacer de manera incidental y aún así los pacientes pueden presentar eventualmente dispaurenia, poliacuria o estreñimiento como consecuencia de crecimiento tumoral y en ocasiones distensión abdominal. Puede presentarse como urgencia quirúrgica secundaria a torsión o rotura del tumor ovárico o al simular un cuadro de origen intestinal. Cuando ya es una etapa más avanzada, se presentan síntomas relacionados con el malestar abdominal, dolor vago, plenitud abdominal, cambios en el hábito intestinal, dispepsia, flatulencia, citis, distensión abdominal, estreñimiento, náuseas, anorexia o saciedad temprana. El signo más importante va a ser la presencia de una masa pélvica en el examen ginecológico y rectovaginal. Aquella masa sólida, irregular, fija, nodular, unilateral o bilateral es altamente sugestiva de una neoplasia ovárica maligna. En enfermedad avanzada, la distensión abdominal debido a citis o a una gran carga tumoral puede ocasionar obstrucción intestinal parcial o infiltración del epiplom. En algunas ocasiones se presentan adenopatías supraclaviculares, inguinales e incluso axilares. El examen físico puede revelar además derrame pleural, hemación, edema de la pierna y muy ocasionalmente metástasis cutáneas. Por su parte, el diagnóstico, la histología es el estándar del diagnóstico. No se va a aceptar el uso de citología de líquido acítico para el inicio del tratamiento debido a su baja especificidad de malignidad. El diagnóstico histológico se recomienda mediante una biopsia a cielo abierto o vía laparoscópica con el fin de obtener una muestra adecuada de tumor y al mismo tiempo realizar una etapificación quirúrgica. La biopsia por aspiración con aguja fina es útil para establecer el diagnóstico en enfermedad ganglionar regional o recurrencia. Estas son unas recomendaciones para referir a un paciente a un centro oncológico y las dividen en dos, en aquellas premenopáusicas menores de 50 años y posmenopáusicas mayores de 50 años. Las premenopáusicas deben tener un antígeno del cáncer 125 mayor de 200 unidades por litro, ascitis, evidencia de metástasis abdominal o a distancia y historia familiar de cáncer de mama u ovario con un familiar de primer grado. Las posmenopáusicas deben tener niveles elevados de antígeno de cáncer 125, ascitis, masa pélvica, fija o nodular y historia familiar de cáncer de mama u ovario. Se va a recomendar realizar estudios de imagen como es la tomografía computarizada, la resonancia magnética y o el ultrasonido durante la evaluación de un paciente con masa pélvica. Esto le va a permitir planear la cirugía o en su caso referirla a un centro de especialidad. Asimismo, seleccionar a quienes no sean buenas candidatas para resección óptima para iniciar tratamiento con quimioterapia. En caso de carcinomatosis peritoneal, los estudios de imagen permiten la toma de muestra de tejido para así tener un diagnóstico histológico y comenzar tratamiento oncológico. En las neoplasias epiteliales ováricas, uno de los marcadores tumorales de mayor utilidad va a ser el antígeno del cáncer 125, ya que se encuentra elevado hasta en un 85% de los cánceres de ovario cuando se emplea el límite de corte de 35 unidades por milímetro.
Sin embargo, este marcador no va a ser específico de cáncer de ovario y se va a encontrar elevado en todas aquellas condiciones no oncológicas que se presenten con inflamación del peritoneo. Pero va a haber otros marcadores que deben de solicitarse en forma adicional en el caso de pacientes jóvenes con masa anexial. Son la fracción de beta-gonadotropina coriónica humana, la alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica, ya que en este grupo de edad un tumor germinal de ovario se presenta con mayor frecuencia, y al igual también la inhibina si se sospecha un tumor de los cordones sexuales. Desde el punto de vista histológico, los estirpes más frecuentes en cáncer epitelial son el adenocarcinoma papilar seroso, el adenocarcinoma mucinoso y el adenocarcinoma endometrioide, con sus distintos grados de diferenciación. Otras variantes como el carcinoma de células claras, el tumor mixtomeliano y el carcinoma indiferenciado van a ser menos comunes. En cuanto a la etapificación, la cirugía es el estándar de oro en la etapificación de esta neoplasia. Se realiza mediante una laparotomía exploradora donde se lleva a cabo una serie de pasos conocida como una rutina de ovario. Y a continuación la voy a mencionar. En el paso 1 se realiza una incisión limitada para abordar la cavidad abdominal. Se aspira la citis o, en caso de no existir líquido libre en la cavidad peritoneal, se efectúa un lavado en los 4 cuadrantes con 250 centímetros cúbicos de solución salina y se envía a estudio citológico definitivo. En el paso 2 se amplía la incisión a un abordaje infraumbilical con extensión supraumbilical que permita una adecuada exploración de la cavidad peritoneal. Se colocan segundos campos o un campo impermeable para evitar las posibles siembras tumorales y se realiza una exploración exhaustiva y sistémica de la cavidad abdominopélvica, revisando además los ganglios pélvicos y paraórticos, así como regiones subdiafragmáticas. En el paso 3 se realiza oforectomía del lado afectado y se envía el estudio transoperatorio. Si se reporta como maligno, se va a efectuar una histerectomía total y sapingo-oferectomía contralateral. En el paso 4 se lleva a cabo ometectomía inframesocólica, biopsias de corredoras parietocólicas y fondo de saco Douglas, peritoneo vesical y ambos semidiafragma, así como un muestreo de ganglios pélvicos y paraórticos. Al mismo tiempo se reseca todo aquel tejido que se considere como sospechoso y se recomienda una apendicectomía solo en aquellos casos de histología mucinosa, cuando se encuentre enfermedad macroscópica en el apéndice o en tumores de alto grado. En el paso 5, la pared abdominal es suturada por planos anatómicos y en medida de lo posible se opta por no colocar drenajes. Durante la etapificación quirúrgica es importante no romper la masa anexial. Esto es sobre todo cierto durante la etapificación laparoscópica y el manejo de masas anexiales quísticas con sospecha de malignidad, ya que en algunas ocasiones se punciona la lesión con el fin de extraerla a través del trocar, y ese es un factor independiente que afecta la supervivencia de HR.70 y la indicación de adyuvancia con quimioterapia al cambiar la etapa, por ejemplo, de una etapa clínica 1A a una 1C. El objetivo de la cirugía en cáncer de ovario debe de ser, como ya se mencionó, el de retirar toda la enfermedad, es decir, la citorreducción óptima. Por lo tanto, va a ser necesario contar con un equipo de especialistas entrenados en dichos procedimientos, y hay casos en los cuales el riesgo es mayor que el beneficio que se puede lograr. Por lo tanto, se pueden mencionar algunos criterios de irresecabilidad y van a ser los siguientes: la invasión a grandes vasos, la invasión atrial portal e invasión a la raíz del mesenterio. La etapificación para el cáncer es quirúrgica y se describe según los criterios de Figo, revisada por última vez en el 2009, siendo la etapa clínica uno de los factores pronósticos de mayor impacto en la supervivencia, tal como se muestra en este recuadro. Clasifica desde la etapa 1 hasta la 4 y también marca la etapa clínica, así como la supervivencia. Por ejemplo, en la etapa 1 tenemos un cáncer limitado de los ovarios con una supervivencia del 80%. En etapa 2 es un tumor que compromete a uno o ambos ovarios con extensión pélvica con una supervivencia de 63%.
En etapa 3 es un tumor que afecta a uno o ambos ovarios con confirmación microscópica de metástasis peritoneal fuera de la pelvis o metástasis a ganglios regionales o ambas con una supervivencia de 30%. Y en etapa 4 una metástasis a distancia, si hay derrame pleural se debe confirmar por histología y la metástasis a hígado debe de ser parenquimatosa con una supervivencia de 5%. Eh, Existen diferentes escenarios y momentos en los cuales se pueden llevar a cabo una laparotomía exploradora en pacientes con cáncer de ovario epitelial, los cuales se van a describir a continuación. La laparotomía exploradora diagnóstica, esta se define como una exploración quirúrgica que solo se realiza por biopsia diagnóstica, ya que por sus condiciones tumorales no es posible citorreducir. La laparotomía citorreductora primaria etapificadora es aquella en la que es posible realizar una citorreducción incompleta, subóptima o completa óptima en la primera exploración quirúrgica. La laparotomía citorreductora primaria de intervalo es aquella en la que solo se realizó una laparotomía exploradora con toma de biopsia de manera inicial. Tiempo después fue sometida a quimioterapia y ahora se intenta realizar una citorreducción óptima. La laparotomía citorreductora secundaria de intervalo es aquella que se realizó posterior a una laparotomía inicial que se catalogó como subóptima y tiempo después fue sometida a tratamiento con quimioterapia y ahora se intenta realizar una citorreducción óptima. Por su parte, la laparotomía secundaria puede realizarse en las siguientes circunstancias, como segunda mirada, posterior a un procedimiento secundario subóptimo o como recurrencia. Por su parte, el tratamiento, el cáncer de ovario epitelial va a ser quimiosensible en la mayor parte de los casos y el ciplastino es el agente más activo en el tratamiento de esta enfermedad y el más común que se utilizaba a finales de la década de 1970 e inicio de 1980. Sin embargo, se reconoció que el uso de carboplatino en lugar de ciplastino confería supervivencia equivalente, garantizando menor mielosupresión, neuropatía y vómito. La combinación de carboplatino con un taxano, como lo es el Placipaxel o docetaxel, es actualmente considerado como la quimioterapia de primera línea posterior a la cirugía y tiene una tasa de respuesta de 70% en pacientes sometidos a cirugía subóptima y más de 80% en pacientes de cirugía óptima. Sin embargo, la regla de este tipo de neoplasias es la recaída de la enfermedad. En cuanto al tratamiento adyuvante, no se ha demostrado beneficio de los pacientes en etapas clínicas tempranas de bajo riesgo como es 1A, G1, 1B, G1, pero puede mejorar la supervivencia global y el periodo libre de enfermedad en pacientes de alto riesgo. Considerando las etapas clínicas 2, 3 y 4 como tardías avanzadas, el tratamiento con base en carboplatino y un taxano por 6 a 8 ciclos es la mejor alternativa de manejo o en aquellos pacientes en que fue factible la realización de una cirugía citorreductora óptima. En el caso contrario, posterior a la quimioterapia, se puede ofrecer una nueva cirugía para tratar de retirar todo el tumor residual. En cuanto al pronóstico, la etapa clínica va a ser la variable pronóstica más importante. Las etapas clínicas 3 y 4 con una supervivencia a 5 años de 35 a 10%. La histología de los tumores mucinosos y las células claras ha demostrado conferir un pronóstico adverso y la presencia de tumor residual tras la cirugía citorreductora impacta de manera significativa en la supervivencia. En aquellos pacientes sometidos a citorreducción óptima, la media varía de 25 a 40 meses, con disminución hasta de 10 a 18 meses en caso de enfermedad residual mayor, y el nivel sérico de antígeno del cáncer 125 va a reflejar el volumen tumoral y ha sido estudiado como una variable predictora de respuesta. En el contexto de quimioterapia de inducción, este marcador va a ser valioso para optimizar el manejo al ser un indicador temprano de respuesta del tratamiento. Y en cuanto al seguimiento, pues la vigilancia de los pacientes después de una respuesta completa debe de ser de cada 2 a 4 meses por 2 años con una historia clínica completa, incluida la exploración física, también el examen pélvico, además de monitoreo de los niveles de antígeno de cáncer 125. Después de esto, cada 3 a 6 meses por 3 años, seguido de la revisión anual. También se debe de solicitar biometría hemática y química sanguínea si está indicada, y la tomografía computarizada, la resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones se deben de ordenar solo si clínicamente es necesario, y la consejería genética en caso de sospecha de cáncer de ovario familiar. Bueno, la bibliografía
es el Oncología Clínica, un manual para médicos no oncólogos, del autor Heriberto Medina Franco.